Estás en un espacio de reflexión ciudadana, donde exaltamos los servicios ecosistémicos de nuestros territorios, nuestra identidad cultural. Aquí hacemos visible lo invisible. Vamos a hablar de sostenibilidad, de cambio climático, cultura y biodiversidad. Este es el podcast para los que piensan y actúan diferente. Es el podcast de la Tribu Consentidos. Bienvenidos. Gracias a la Tribu Consentidos que nos sigue en redes sociales, a los que nos siguen en Spotify, en Apple Podcasts y en las otras plataformas donde está disponible este espacio de reflexión. Muchas gracias a cada uno de los invitados que hemos tenido a lo largo de este proyecto, por todo el apoyo recibido para poder seguir contando historias desde los rincones rurales y urbanos de nuestro territorio caribe. En el capítulo anterior abordamos un tema interesante, el ecodiseño y la economía circular, con ayuda de Juvenal Miranda, director de programa de diseño industrial de la Universidad de Bellas Artes de Cartagena de Indias. ¿Te gustó este inicio de temporada? Bueno, espero que sí y que hayas podido aprender un poco más de economía circular, de ecoactuar en tu día a día. Mi nombre es Eileen y quiero que te conectes con el corazón y tus 5 sentidos a este viaje, a este podcast Territorio Parlante. Elvis Chanlong Khan expresó en un artículo escrito en mayo del 2019 en Génova, Italia, y él citó en este artículo a Pablo Picasso y dijo que todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer. Para entenderlo, basta con fijarse en los niños que son capaces de tomar un lápiz y garabatear en una hoja. Mucho antes de poder hablar, digamos que el arte es sinónimo de creatividad. Está estrechamente relacionado con la naturaleza humana. Desempeña un papel mediador y motor de la comunicación, ya que a través de la creación, ese artista transmite no solo las emociones, sino también mensajes, nos hace reflexionar sobre su existencia y la nuestra, los problemas sociales o la vida en general. Desde esta perspectiva, se convierte en una herramienta que puede cambiar o educar a una sociedad. El arte es el reflejo de la cultura humana. Por eso sirve para conservar el patrimonio cultural de un pueblo y transmitirlo de una generación a otra, pues se expresa en un lenguaje universal y comprensible para cualquier ser humano, ya que apela a nuestros sentidos, a nuestras emociones, a la facultad que tenemos de pensar. Iniciamos este segundo capítulo hablando del sketch como herramienta de reflexión ciudadana. Según la Real Academia de la Lengua Española, el sketch es una escena breve, normalmente cómica, que con otras de las mismas características se integra en un conjunto teatral, cinematográfico o televisivo. En dibujo o ilustración, el sketch puede traducirse al español como un sustantivo que significa bosquejo, un esbozo, pues en este sentido sirve para aludir bosquejos tanto de dibujos como de diseños o esculturas. Puede funcionar como un verbo que significa la acción de hacer un bosquejo, de delinear una imagen, bosquejar o desbozar. Para hablar de ello tenemos hoy un invitado especial, Alfonso Núñez Nieto. Él es ingeniero mecánico, especialista en gerencia de producción y calidad, magíster en administración de proyectos. Actualmente es vicepresidente de iniciativas especiales en la refinería de Cartagena y autor del proyecto que publica en Instagram, @mybestsketch. Actualmente tiene más de 4,000 seguidores en esta plataforma social. Bienvenido, Alfonso, a este espacio de reflexión ciudadana. Hola, Eileen. Muchísimas gracias. Realmente es un honor estar con ustedes esta noche, hoy con ustedes y abierto pues a compartir todo este sentimiento y esta emoción que tienen en este especial podcast. No, bienvenido y nosotros encantados de tenerte aquí en este espacio. Te decía pues que hace rato que queríamos poder encontrar dentro de tu agenda este espacio para poder hablar un poco de eso que tú haces en esta plataforma que me parece increíble. Gracias.
Gracias. Realmente eh, todo nace precisamente como una necesidad de expresión. Cuando Sí. a veces nos encontramos solos, cuando tenemos todo ese mar de pensamientos al interior, necesitamos ese puente entre el interior y nuestra realidad que nos rodea. Y empezamos a expresar cosas que a veces no son posibles hacerla a través de las palabras únicamente. Muy bien dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, definitivamente. Y no, pues, Alfonso, yo sí quisiera antes de entrar en materia que nos contaras, en serio, cómo un vicepresidente de iniciativas especiales en el sector de hidrocarburos, pues también lidera un proyecto de arte en redes sociales. O sea, ¿por qué y cómo surge este proyecto? Bueno, creo que debemos remontarnos un poco a la esencia, a cómo nace todo. Realmente vengo de un hogar en donde cuando niño tenía Sí, muy pocas posibilidades de jugar como hoy se tiene con tanta tecnología, con tantas distracciones que hay. Había simplemente pues el carro de madera o algunos juguetes. Y cuando me quedaba solo en casa, pues lo único que tenía era un pedazo de papel y un lápiz. Y ahí arranca toda esa necesidad de expresar. Eh, Algunos lo hacen con letras, algunos lo hacen con palabras, algunos lo hacen con música. Y bueno, algunos como yo lo hacemos a través de sketch, a través de dibujos, de garabatos, como bien lo decías en tu introducción. Y independientemente el cargo que uno tenga, independientemente de la profesión, todos sentimos esa necesidad, a veces de cantar, de bailar, de expresarnos, de pintar y en mi caso en sí. particular, pues de dibujar. Ok. ¿Y recuerdas cuándo fue la primera vez que tú plasmaste eso en un papel que con ayuda de un lápiz? O sea, ¿tenías la edad de cuánto? Sí, realmente tenía alrededor de unos 12 años y Ok. en esa época era por allá por los 70, años 1970. Había mucha historieta cómica. Recuerdo Mm, mucho Calimán, El Llanero Solitario, muchas historietas, muchos cómics, y era sí. hermosísimo ver todo ese despliegue, toda esa dinámica que se generaba con el dibujo, y era inevitable querer emular eso, ¿no? Claro, claro, no, sí, súper chévere. Y bueno, pues dinos ahora, pues actualmente, digamos, en esos espacios donde llega la musa o donde te quieres expresar y que tú tienes ese rincón allí donde te sientas a hacerlo, cuéntanos cómo es tu ritual para hacer estos sketches. O sea, primero, ¿qué haces? No que yo vengo y tengo un libro o es que yo me hago un café. Cuéntanos cómo es ese ritual. Bueno, lo primero es que el arte como, como naturaleza debe ser muy libre. Y creo que cuando nosotros tratamos de convertirlo en una disciplina sujeta a un horario, sujeta a una sistematicidad, empieza a perder la esencia. Y creo que nuestro espíritu libre debe ser fundamental para el arte. Mm, My Best Sketch arranca porque hace algunos años, en diciembre, ya un 1 de enero, 31 de diciembre, 1 de enero, yo me levanto muy temprano y recuerdo una conversación con un amigo que me decía que eh, hacía tiempo no me veía y que si todavía hacía caricaturas. Y Ok. yo le decía que sí, que claro que sí. Y me decía, todavía tienes la mía. Y bueno, me costó trabajo encontrarla porque las acumulaba en papeles, en libros y pues se dañaban con muchísima frecuencia. Y ese día, ese 1 de enero, dije, yo tengo que colocar, yo tengo que guardar las cosas que hago.
las expresiones que tengo. Hacer como una mirada al retrovisor es interesante para ver uno 6, 7 meses, un año, 2 años, 3 años atrás, cómo se expresaba uno y lo que quería significar. Y así nace My Best Sketch, como una necesidad de plasmar para la posteridad todos los trazos que hago, todas las cosas, y nace como un poco egoísta, porque al principio lo digo, lo voy a guardar para mí y lo voy a colocar en un mural virtual. Y ese mural escogí que fuese uno, que no fuera como o sea, que tuviera como un poco más de objetividad. Y me pareció que Instagram Sí, era el canal adecuado. Y así nace My Best Sketch, para recoger relatos, para representar arte, para representar colores. Y bueno, y My Best Sketch, si ven ustedes mi página al principio, arranca con solo 3 colores, porque realmente no era capaz, no sabía cómo combinar los colores. Y eso hace parte de la evolución de uno cuando empieza a claro. practicar y a practicar a algo en especial. Entonces nace así, y el ritual es muy sencillo. El ritual nace como, mira, yo creo que esta idea es necesaria compartirla con el resto del mundo. Hay que celebrar algo, hay que reconocerle algo a alguien, hay que transmitir o amplificar el mensaje de alguien. Y empiezo a buscar la forma de hacerlo. Lo otro es también, cuando leo un libro, nace espontáneamente la necesidad de amplificar la idea. Entonces, si leo un libro, trato de coger los 3, 4 conceptos importantes y plasmarlos en un dibujo, en un sketch. No, maravilloso. ¿Y eso lo acompañas con un café o con agua, una copa de vino? ¿Lo Bueno, acompañas con generalmente, algo? O... sí, mira, depende. A veces, generalmente uno tiene algo que se llama la ventana de Einstein, que es como un periodo creativo, un momento creativo, donde tú puedes tener la idea, pero a veces no tienes la soltura de la mano, o a veces no tienes contenido. Y tú tienes que, en ese momento, cuando no tienes contenido y dices, tengo que publicar algo, ahí creo que ahí caemos en un error, y es el de hacer del arte una disciplina. Y yo creo que no debe ser así, debe ser algo libre, ¿no? Entonces Sí. lo acompaño generalmente con un buen café. El café es una bebida que definitivamente conecta muchísimo, no solamente las neuronas, sino también los amigos, los ambientes. Sí, sí, Generalmente es un definitivamente. café realmente. Qué maravilla. No, pues ya somos dos que amamos el café. Y yo sé que los que nos están escuchando y los próximos que nos van a escuchar dirán, uy, yo también me identifico, a mí también me gusta el café. El Así que café tiene bueno. varias cosas, Aileen. El café tiene aroma, tiene Mm, también un ritual detrás, tiene toda una historia que lo conecta a uno en forma íntima, ¿no? Por eso los cafés y los libros hacen tan buen matrimonio. Por eso el café y las grandes ideas también, el café y los negocios, ¿no? También hacen sí. brillantes conexiones. Así que ese es como el ritual. Yo diría que un lienzo, ese lienzo puede ser electrónico o puede ser un lienzo natural o una simple hoja de papel. Eh, Mm, la ventaja que tenemos hoy en día es que ese lienzo electrónico es más fácil de manipular. Además, en una época, recuerdo que cuando pintaba con colores, acuarelas, una de las cosas que que me resistiera a recoger el desorden. Entonces, armar, ok. desarmar era medio complicado. Hoy que tienes un lienzo electrónico, que tienes una tableta electrónica, tienes un iPad, es mucho más sencillo. No te ensucian las manos Claro. de colores y adicionalmente, pues, bueno, eso tiene también su magia, ¿no? Pero en este mundo tan Sí. rápido en donde estamos, es más fácil hacerlo electrónicamente. Y el arte es igual. Algunas personas, ¿sabes? Me preguntan
si me ayudo con algunas facilidades que tienen hoy las aplicaciones. Y prefiero no hacerlo porque creo que la gracia está en poder desarrollar nuestras habilidades motrices, y cada Sí, día que totalmente. envejecemos podemos perder esa motricidad fina. Dejamos de aprender, dejamos de tener buena letra porque estamos acostumbrados a tipear en nuestros computadores, y eso nos hace perder motricidad fina. Entonces prefiero no ayudarme con las aplicaciones electrónicas o digitales, sino más bien hacerlo obviamente con tinta digital, con lienzo digital, pero a mano libre. Sí, sí, no, no, pues yo eso sí, honestamente lo respeto. Yo creo que cada artista, digamos, selecciona los materiales a utilizar y pues mira y dice, no, pues me voy con lo electrónico o de ambos. Yo aún me rehúso, ¿sabes? O sea, yo me rehúso a que sea solo eso porque a mí me fascina el tema de sentir, de la textura del papel. La textura de cómo pasa de pronto, si es el lápiz, el grafito, cómo, o sea, cómo se impregna esa idea en el papel. A mí me gusta eso. Entonces, de pronto, pues si llegara al punto de lo electrónico, creería que lo combinaría, pero no lo dejo. Es un tema de sensaciones, ¿no? Sí, sabes Así que que bueno. sí, 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 sí. Y yo creo que está bien. Todo, siempre y cuando tú te sientas cómoda con lo que haces, está bien, cualquier elección. Te cuento por qué a mí a veces porque yo tiendo más a la parte electrónica. Me gusta iniciar y terminar la obra en el mismo periodo, y es algo con lo que estoy luchando, porque he descubierto que a veces iniciar, parar, te da oportunidad de lograr un producto más perfecto. Porque si tú Sí. inicias y quieres terminar, te puedes gastar unas 3 4 5 horas haciendo un sketch, 3 4 5 Mm, horas, y al final no logras ver los errores. Está lo que se llama la inopia científica. No logras ver los errores. Y cuando tú ves un sketch de 2 3 meses después, tú dices, esto lo pude hacer mejor. Así que tienes toda la razón. mm. No, igual pues eso se respeta, igual como te decía, cada artista y mira qué material utilizar. Y bueno, ese proyecto que tú lideras es maravilloso y cómo realmente, digamos, plasmas esas ideas allí, ¿no? Pero digamos, un poquito más allá, ¿tú, ¿tú qué papel crees que desempeñan esos sketches en general como una herramienta de reflexión ciudadana? Bien, creo que la reflexión ciudadana es aquel instante en donde, como ser humanos, somos más conscientes de una realidad que nos rodea y de la cual nos tenemos que hacer responsables. Y Sí. quizás eso arranca desde adentro, desde nuestro interior, desde nuestro pensamiento, desde nuestro yo. Y allí es donde está mi papel. Hago un sketch con un mensaje específico. Por ejemplo, mira, aquí están tres o cuatro cosas para mejorar la memoria. Y siempre hay alguien que le parece interesante el tema. Siempre hay. Es como el pan caliente. Siempre hay alguien que le llega el aroma y siempre hay alguien que le gusta el pan. Así que hay alguien que necesita precisamente ese consejo porque acaba de descubrir que se le olvidan las cosas fácilmente y empiezan a ser presa de pánico, y entonces dice, ahí está el sketch. Y es muy agradable cuando uno le da la medicina a quien lo necesita en el momento indicado, justamente. La reflexión ciudadana arranca con darnos cuenta de que todos debemos luchar por la equidad. Y cuando damos este tipo de mensajes de equidad, la gente empieza a decir, ¿realmente necesitamos la equidad? Empieza a hacerse preguntas, a hacerse planteamientos,
Y es algo como higiénico porque nosotros necesitamos permanentemente de recordarnos que somos iguales. Porque el pensamiento Sí, nos traiciona, las situaciones, las emociones nos traicionan y creemos a veces que tenemos privilegios o que somos más. Y cuando encontramos mensajes en los sketches que nos invitan a volver a poner los pies en la tierra, hacemos reflexión ciudadana acerca de nuestro papel como ciudadanos, acerca de nuestro papel como patriotas, acerca de buscar ese equilibrio, acerca de buscar esa dialéctica a través del sketch, en donde no tratamos de convencer a nadie, sino de generar un espacio de pensamiento para aproximarnos más a la verdad que transforme nuestra calidad de vida. sí, no, definitivamente. Es un tema que no, o sea, yo siempre he dicho que el tema del arte en general y en este punto, pues los sketch nos llevan a de pronto expresar de otra manera algunas posiciones sociales, políticas, administrativas. En general, digamos, los componentes de esta sociedad, y sociedad no me refiero a la sociedad colombiana, sino en general. En general, a donde hay personas, hay cultura, ¿no? Y donde hay cultura, pues ya se maneja, comienzan a uno a tener estas reflexiones de ciertos comportamientos de acuerdo a esa cultura de ese territorio. Y qué chévere que de pronto un sketch y que no necesariamente tengas que tener unos estudios previos para poder expresarte, sino que sencillamente a ti se te ocurrió y que tú tienes esa habilidad nata y pues lo haces, lo expresas y que genere siempre a esa reflexión, a ese diálogo, a ese interactuar con el otro. En ese sentido, pues digamos, hablar de reflexión ciudadana, yo sí quisiera de pronto preguntar, y ahí sí es muy puntual con relación a todo esto que hacemos en Sentidos de la Tierra, con estas acciones, con estas herramientas de sostenibilidad, de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo crees tú que podemos fomentar la sostenibilidad en nuestra sociedad usando el sketch y las redes sociales? Bueno, Eileen, mira, lo primero que me gustaría decir es que eh, hacer representaciones gráficas ayuda a la creatividad. Por allí Sonny Brown, una norteamericana eh, que era como profesora de niños, mmm, encontró que hacer garabatos, por feos que sean, hacer doodles, hacer sketch, por feos que parezcan, eh, por irracionales que parezcan, porque el doodle y el sketch se parecen mucho, solo que el doodle es como hacer trazos en forma inconsciente, en forma libre, mientras tú escuchas algo. Por ejemplo, gente que está escuchando este podcast puede experimentar haciendo dibujos con el lápiz en forma libre. Allí, después de mirar el dibujo, preguntarse qué piensas, qué crees que si quisiste representar, empieza el juego de la creatividad. Entonces, Sonny Brown decía que en su libro, tiene un libro que se llama La Revolución de los Garabatos o La Revolución de los Doodles. Te invita a Interesante reflexionar, el título. aprender, sí, sí, sí. Aprender, y dice, piensa diferente, el poder de pensar diferente. Y es como un detonante de la creatividad. Y yo creo que ahí arranca todo este cuento que nos puede transformar y es responsabilidad nuestra en la sostenibilidad, en la economía circular. Porque necesitamos mucha creatividad porque es algo nuevo. Y cuando te enfrentas a algo nuevo, lo que necesitas es el poder de tu cerebro. Y sacar todas esas ideas del cerebro, lo vimos en Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci hacía sus sketches primero. Miles de sketches fueron encontrados en donde él representaba el helicóptero, representaba el vuelo de un ave, estudiaba todo eso para pues plasmarlo en un dispositivo que inventaba. Así que en nuestra sostenibilidad del planeta, la economía circular, no puede ser únicamente abrir libros de personas que hayan escrito, sino también hacer nuestro aporte intelectual.
Y nuestro aporte intelectual puede ser a través de un disparo de creatividad que puede hacerse a través de un simple dibujo. Y yo invitaría a las personas que no se conformen con ver los dibujos, que se conformen con lo que son capaces de hacer a través de los dibujos, pero ojalá de los que ellos mismos hagan. Así que así quiero invitar a las personas que nos escuchan que saquen lo mejor que hay dentro de sí a través de primero un dibujo y después a través de preguntarnos qué hemos querido representar en ese trazo, en ese dibujo, en ese sketch. Sí, excelente invitación. Y que definitivamente en esta nueva era donde ya las redes sociales, porque si nos ponemos, digamos, a hablar un poco sobre las generaciones, cuando yo estaba pequeña pues no habían redes sociales. Entonces, digamos, no es como el día a día que lo vemos en estas nuevas generaciones de niños, en que ya la red social hace parte del día a día. Entonces ya es definitivamente entender que en este siglo, en esta era en la que estamos, pues las redes sociales hacen parte de nosotros, pero que nosotros podemos usarlas de una forma positiva y que podemos tener una ventana al mundo para expresar eso que podemos decir a través de un dibujo, a través de un bosquejo, y que realmente podamos sumar con nuestras acciones, ¿no? Yo quisiera dar un dato en este punto de nuestra entrevista, y fíjate que de los mejores caricaturistas sociopolíticos que tenemos en el país es Vladimir Flores. Es conocido por el seudónimo de Vlado. Este artista colombiano ha obtenido varios premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá, el Premio de Excelencia otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa y en 2 ocasiones el Premio de Excelencia de la Society for News Design. Particularmente me encanta el personaje de Aleida, en serio que siempre que lo busco me fascina, que publica en El Tiempo, y es interesante ver como cada nueva caricatura que él publica. A ti, Alfonso, ¿cuál es el caricaturista que más te gusta y por qué? Bien, tengo 2 en particular. Uno por lo que significó para mí, que fue Quino, ese argentino que es el autor de Mafalda, al cual le hice un homenaje en su conmemoración aniversario de la muerte, porque por su simplicidad y sagacidad, por la forma crítica de plantear, de criticar, en forma mordaz pero también elegante. Cuando ves un dibujo de Quino, la simplicidad es majestuosa porque son trazos sencillos pero a la vez elegantes, a la vez magistrales. Y cuando escuchas, a veces de manera muda, sus dibujos, cuando escuchas lo que quiere representar, pues entiendes la magia, la combinación. Ese es uno, King. Y el otro es Lola Vendetta. Wow, es una mujer, ¿no? Es una española, creo que es madrileña, algo así. Tiene una página en internet también a la cual sigo. Y Lola Vendetta pues tiene su propósito también firme. Y primero es como ese rol de la mujer, destacarlo en la sociedad actual y también a través de la humanidad. Entonces por eso me encanta tanto. Esos son los 2 caricaturistas que me encantan, pero detrás de ellos, más que los dibujos, está la forma de pensar. Y creo que ahí está la clave, la forma de pensar nuestra, cómo interpretarla, cómo hacerla pública, cómo conectar a los demás. Pues si yo pienso como músico y tengo la habilidad musical, transmito, así como lo han hecho muchísimos músicos a través de la historia, cómo conectar ese pensamiento crítico, ese planteamiento, esa imaginación en tonos musicales. Cómo hacerlo en colores a través de un dibujo, de una obra de arte. Cómo hacerlo en palabras a través de la poesía. Entonces, personas que dicen que no tienen el talento, les quiero decir que realmente el talento, si bien es cierto que se nace, también se hace, y se hace a través de la práctica. Dibujar 1,
2, 3, 4, 1000 veces. Pintar una, cantar una, 2, 3, 1000 veces. La práctica creo que es lo fundamental, la repetición y la disciplina, me parece. Sí, no, definitivamente. Y bueno, de Kino yo sí pude ver la publicación. Yo los invito a todos a que vayan a su cuenta de Instagram y busquen la publicación de Kino. Fue muy chévere esa ilustración que hiciste o ese sketch. Los invito a todos y que comenten a ver que si también les parece que fue muy chévere como me pareció a mí. Igual es muy subjetivo lo que cada uno pues piensa, pero sí los invito a que visiten su página y puedan comentar. Alfonso, ¿qué mensaje le darías a los artistas y a todos los que nos escuchan sobre la función social de su trabajo? Bien, el mensaje para ellos es que tienen un enorme rol en la sociedad, que tienen un enorme rol como ciudadanos, porque tienen el poder más importante y es el talento. Tienen el arma más contundente, que es la forma de llevar un pensamiento a una masa, la forma de conectar una idea con una acción. Así que sigan creyendo, que no se detengan porque a veces se encuentren con barreras como el poco reconocimiento, como la poca paga, como los vetos. Que no se detengan ante eso, que luchen por una idea, por un propósito y que siempre, siempre luchen por perpetuar la vida. Bueno, espero que todos hayan escuchado de veras ese último mensaje y que llegue a todos los artistas que nos escuchan. Y nada, Alfonso, de veras gracias por estar aquí con nosotros y hacer parte de la Tribu Consentidos. Gracias por aceptar la invitación y estar en este espacio de reflexión ciudadana. No, a ti, muchísimas gracias, muy honrado con este espacio. Muy honrado con el trabajo que haces y con querer involucrarme en él. Felicitaciones de verdad. Creo que hacen falta muchísimos más medios como este. Felicitaciones a ti, de verdad, un reconocimiento muy especial. Muchas gracias. Y bueno, y tú que nos escuchas ahora, ¿sabes que puedes propiciar encuentros ciudadanos usando el arte? Tu arte. No es necesario ser Picasso o Da Vinci para contribuir a la cultura ciudadana de tu comunidad. Somos un país libre de expresarnos porque somos un Estado social de derecho. Si te gusta pintar o ilustrar o hacer bosquejos, pues lleva contigo tu kit de sketch. Y si te gusta cómo se ve, pues compártelo. Todo nuestro actuar suma a crear una mejor sociedad. No sé cuál sea tu red social favorita o cuál es la que más te guste, pero con la que te identifiques, publica y crea grupos donde puedas movilizar con pequeñas acciones humanos más conscientes, ¿sí? Sociedades más conscientes. A mí, por ejemplo, me gusta el arte, me apasiona la acuarela y cualquier lugar es un espacio donde puede llegar la música. Entonces llevo conmigo por lo menos un lápiz y un cuaderno con hojas de diversas texturas. Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio. Gracias por estos valiosos minutos que dedicaste a escucharnos. Si te ha gustado la cápsula de hoy, dale me gusta, compártela, comenta y así podremos llegar a más personas, generar espacios de reflexión, incluso cambios de hábitos, conocer nuevos territorios escondidos, sus recursos, su cultura, para promover su cuidado y protección. Este es el podcast para los que piensan y actúan diferente. Es el podcast de la Tribu Consentidos. Nos vemos el próximo capítulo para hablar un poco sobre biodiversidad en los manglares, en las zonas rurales de Cartagena de Indias. Este tercer capítulo será en homenaje a la celebración del Día Internacional del Ecosistema de Manglar. Nos vemos.